su participación y por compartir su trabajo y experiencia con nosotros. Y bueno, a continuación, como segunda y última participación de este primer día de evento, tengo el gusto de presentar al doctor Jesús Zendejas Hernández con la plática Fronteras de la Nutrición Funcional en Acuicultura. El doctor Jesús Zendejas se graduó en 1981 como licenciado en biología, especializado en hidrobiología en la UAM, México. El mismo año se unió a la Secretaría de Pesca, ocupando la jefatura de la piscifactoría de tilapia en el Rodeo Morelos, México, manejando el Programa Nacional para Hibridación de Tilapia. En 1984 obtuvo la maestría en nutrición acuícola en la Universidad de Stirling, Escocia, y en 1985 ocupó la gerencia de nutrición y sanidad acuícola en la Secretaría de Pesca. Desde enero del 2019 hasta el día de hoy, ha ocupado el cargo de director de Zendejas Aquafeed and Ingredients Consultant, brindando asesoría a Menon Renewable Products sobre el uso de ingredientes sustentables, así como a empresas verticalmente integradas como Alimentos Ormar en Sinaloa, México, Nacua en Arabia Saudita, Groel en India, entre otras. Bienvenido, doctor. Como siempre, es un honor tenerlo con nosotros. Por favor, adelante con su presentación. Jesús, si me permites un mensaje rápido, quiero comentarle a la audiencia que logramos sacar las conferencias en el canal de YouTube de Panorama Acuícola Magazine. Quien ya no puede entrar a asistir en el cupo de Zoom que está lleno, puede entrar a Panorama Acuícola TV en YouTube y podrá ahí ver la conferencia en vivo del doctor Zendejas. Adelante, Jesús, por favor. Muchas gracias, amigos. ¿Me escuchan bien? Primero quiero hacer prueba de sonido. Sí, te escuchamos bien. Perfecto. Estoy compartiendo mi presentación. Ustedes me dicen, por favor, si se aprecia bien. Sí, se aprecia bien. Sí, la presentación la estamos viendo. Excelente. Excelente. Muchas gracias. En primer lugar, deseo extender mi agradecimiento, mi sincero agradecimiento al biólogo Salvador Mesa por esta atenta invitación a su servidor a compartir algunas experiencias sobre lo que son temas muy apasionantes como es las fronteras de nutrición de aditivos funcionales para la acuicultura. Que creo que también este tema pues va a despertar muchísimo interés en la audiencia porque tenemos algunos movimientos muy interesantes. Y no menor agradecer a toda la audiencia su participación y sobre todo pues su paciencia, ¿verdad? Porque en estas nuevas plataformas a veces hay retos que pues nos reducen un poquito o nos ponen un poquito nerviosos. Esperemos que esto se mantenga bien y sigamos para adelante. No menor agradecer también a la empresa Farmfires Tecnovit, es una empresa de España, en la región de Cataluña, ¿verdad? Que también me hicieron, compartieron amablemente una información muy sólida para esta presentación que ustedes van a escuchar enseguida. El doctor Davis nos ha elevado la barra como siempre. Alan Davis es un nutriólogo con muchísima experiencia y ya, gracias a Dios, puso algunos antecedentes que me van a servir de plataforma para esta charla. Ya sin entrar mucho en detalle, sabemos de los retos que tenemos en la acuicultura, ¿verdad? Los brotes de enfermedades es uno muy importante. Obviamente, reducir el uso de medicamentos, disminuciones, como ya veíamos, en la harina y aceite de pescado, son ingredientes finitos, ¿verdad? Con su disponibilidad muchas veces cuestionada y en ocasiones, pues, está más bien destinada para el consumo humano directo, ¿verdad? La realidad, como veíamos, el uso de proteínas de origen vegetal en las dietas es la constante, ¿verdad? A la cual nos estamos ahorita, pues, en la industria enfrentando, ¿verdad? Y esto, pues, hace algunos años era casi como pues, una alternativa a la cual se visualizaba movernos. Pero hoy día es una realidad y tenemos que abrazar la realidad tal y como es. Aquí me permito presentar de un gran amigo, Nicole de Rabobank, una diapositiva muy interesante, ¿verdad? En la cual básicamente vemos que la harina de pescado, pues tenemos una disponibilidad limitada, de verdad, a nivel mundial, 4.5 millones de toneladas, básicamente, y pues hemos visto en los últimos 10 o más años que no hay un aumento, más bien ha habido decrementos, ¿no?
Hay alternativas como son los despojos, ¿verdad? De peces, son alternativas viables, con algunos pues aspectos logísticos más que nada en el mantenimiento, la calidad de la cadena de frío, ¿verdad? Para que estos despojos no sean tratados como subproductos, sino más bien como ingredientes alternos potenciales a la harina de pescado. Harinas vegetales, el doctor Alan Davis tocó este tema, creo que de una manera muy profunda. Hay subproductos de origen animal también, ¿verdad? Algunos tienen imbalances de minerales, podemos tener excedentes de hierro, por ejemplo, que puede actuar como un detrimento en la formulación de las dietas. En ocasiones tenemos suministros limitados, y aquí, pues obviamente no estamos solitos, ¿verdad? Los alimentos para mascotas, pues eventualmente pueden pagar precios más elevados por subproductos de este tipo, especialmente las harinas de pollo y algunas harinas de cerdo, por ejemplo, ¿verdad? Concentrados proteínicos, también lo tocó el doctor Davis, pero también vemos que hay aditivos pues que son procesados por fermentaciones, ¿verdad? Por bioreactores. Hay diferentes ejemplos en industria y los que él mencionó también, que pues sí, eventualmente pueden tener un costo unitario un poquito más elevado en algunos casos, pero vienen a jugar un papel muy importante porque están complementando los perfiles y la aportación de nutrientes que se generan, como por ejemplo péptidos, nucleótidos, etcétera, que son un subproducto, por decirlo así, de estos procesos de fermentación. Les llamo subproducto porque tienen un beneficio extra que en otras ocasiones podía ser pasado por alto. Y obviamente tenemos un uso cada día mayor de levaduras, ¿verdad? Levaduras, productos y subproductos de fermentación, betaglucanos, monoligosacáridos, FOS, etcétera. Vienen también a jugar un papel muy relevante ingredientes como la harina de krill, que ya es usada pues como un reemplazo en algunas dietas de tipo de iniciación o funcionales, ¿verdad? De una manera muy significativa a reemplazar la harina de pescado. Las harinas de insectos lastimosamente no han tenido una disponibilidad todavía a nivel comercial, lo mismo que las proteínas bacterianas. La realidad, aquí Gilbert en el 2020 hace una recapitulación y vemos que en los 90s en especies de peces marinos se usaba prácticamente un 70% de harinas de pescado. Hoy día están alrededor de un 30% de inclusión y el futuro es llegar a no más de un 10% de inclusión. Obviamente, aquí entran en juego otros ingredientes e ingredientes novedosos, ¿verdad? El doctor Naylor y el doctor Harding hacen una visión retrospectiva de lo que hace la industria acuícola y mencionan, bueno, el reemplazar la harina y aceite de pescado en una dieta básicamente con productos de origen vegetal va a afectar a algunas especies piscívoras, algunos detalles como lo que es el microbioma, cambios en la morfología del tracto digestivo, modificaciones de la respuesta inmunológica e interferencia en general con sistemas de funcionamiento de los organismos, ¿verdad? Entrando un poco más en materia, hablando de aditivos funcionales, pues el doctor Davis ya mencionó muchos, ¿verdad? Atractantes, son bien importantes. Combinaciones de aminoácidos, ¿verdad? Dipéptidos que tengan una liberación más lenta en el tracto digestivo y que nos permitan de alguna manera bajar esos niveles de inclusión y por consecuencia optimizar costos de las dietas. Minerales quelados, ¿verdad? Selenio, por poner un ejemplo, zinc, que son componentes clave de los 3 sistemas enzimáticos de defensa del camarón, la selenio-glutatión peroxidasa, la superóxido-dismutasa, por mencionar algunos minerales. Pero su forma, no hablamos de ingredientes ya digamos, minerales como tal, sino más bien ingredientes ligados o quelados a algún aminoácido, ¿verdad? Selenio, metionina, por ejemplo, ¿no? Enzimas, ya lo abordó el doctor. Ácidos orgánicos y sus sales es otra combinación muy interesante junto con los compuestos fitobióticos que vamos a abordar más adelante. En algunos casos, fuentes de pigmentantes, ¿verdad? Secuestrantes de micotoxinas, si usamos, por ejemplo, DDGs, que son los destilados del maíz para la producción de etanol. Obviamente la variabilidad que hay entre un lote y otro puede ponernos en riesgo y cuando tenemos la presencia de micotoxinas, pues podemos obviamente poner en reto el sistema inmunológico del organismo que estemos alimentando de una manera involuntaria. Por eso el incluir secuestrantes de micotoxinas y antioxidantes pues pueden ser considerados como aditivos funcionales, pero yo creo que si estamos haciendo este brinco es obligado tenerlos. Ya mencionamos los prebióticos, betaglucanos, etcétera.
Y por último, pero no menos importante, los fitogénicos, que son aceites esenciales, hierbas, especies, etcétera, que de alguna manera estas dietas funcionales van a estar aportando beneficios superiores a los alimentos tradicionales. Promueven el crecimiento, la salud, mejoran el estado inmunitario de los organismos receptores, minimizan los factores de estrés, inducen beneficios a nivel fisiológico en general. Aquí, por ejemplo, estoy poniendo un análisis de lo que son esta información es de la empresa Bonic. Están haciendo un análisis de diferentes dietas, aquí en más de 30 alimentos comerciales en América Latina, y enfocan su análisis en el contenido de aminoácidos, ¿verdad? Y vemos aquí, por ejemplo, estas líneas sólidas, es el valor promedio para la lisina, para la metionina, masistina, perdón, y la metionina por sí sola. Y vemos que los valores medios están cayendo en estos rangos, ¿verdad? Sin embargo, podemos ver, aunque son dietas que están con un 35 de proteína, vemos que hay algunas que están cayendo ligeramente por debajo y otras que están por arriba en estos valores. Es decir, tenemos una cierta variabilidad en los perfiles nutricionales. Y aquí hay una evaluación de lo que serían estas dietas en las cuales se están reemplazando una dieta alta en harina de pescado, en este caso resalté aquí 20% de harina de pescado, y el reto viene contra una disminución al 50% de la harina de pescado. Sin embargo, en este caso se usan algunas variantes, que una fuente de DL-metionina, una combinación de un producto Aquavi que se llama, que es un dipéptido de metionina, MET-MET, y también en los últimos tratamientos se mete un probiótico, el Ecobiol, ¿verdad? Entonces, aquí se ven los niveles de estos aminoácidos, de la metionina, su inclusión, y prácticamente estamos hablando de 1 kilo por tonelada del Ecobiol. Aquí vemos que la sustitución, la reducción de la harina de pescado, en esta dieta alta en harina de pescado, pues genera una biomasa de 388, una ganancia, perdón, de 388 gramos por ciento, disculpen, una conversión de 2.02 y una sobrevivencia del 78%. Si vemos la dieta que tiene la mitad, 10% de harina de pescado, y que tiene una inclusión reducida de este dipéptido de metionina más el probiótico, vemos que los parámetros productivos, que son los que realmente se están midiendo a nivel de campo, como ganancia en biomasa, pues es mucho más alta. La conversión es más baja y la tasa de supervivencia también es más elevada. Con esto, lo que quiero resaltar aquí no tanto es el aspecto de que sean aditivos funcionales, sino que puede ser un aminoácido tradicional, pero hay formas como estos dipéptidos, que están aportando un beneficio extra y nos permiten reducir a prácticamente el 50% las inclusiones de este aminoácido en forma comercial. Ahora, ese péptido o esa molécula doble de metionina va a ser escindido por las enzimas en el tracto digestivo de los organismos, ¿verdad? Lo que serían los aditivos funcionales, ¿verdad? O fitogénicos, pues básicamente tenemos estos, aquí estoy ilustrando, ¿verdad? Algunos ejemplos de ellos. Tomillo, orégano, tienen aquí resaltados, están los ingredientes activos, que es el carbacrol, el timol, la canela con el cinemaldehído, eugenol, el ajo, alicina, alcachofa con cinarina, la equinacia purpúrea y el cardo mariano, ¿verdad? Por poner algunos ejemplos. Y los productos o ingredientes activos que estos aportan. Básicamente un fitogénico es un aditivo funcional que tiene propiedades antibacterianas, antiparasíticas, antioxidantes, antiinflamatorias y que ayudan a modular también la respuesta inmunológica. Aquí vamos a ver, pues aunque los mecanismos de acción de estos compuestos no son completamente entendidos, vamos a ver un trabajo al final que va a aportar mucha luz a esto. Hay algunos aspectos controversiales sobre el modo de acción de los aceites esenciales. En este caso, Tae y Cho en el 20 está reportando para el carbacrol, para el timol, para el cinemaldehído, etcétera, que el modo de acción de estos aceites esenciales es que van a provocar una ruptura de la membrana exterior en el caso de las bacterias. Hay una lisis, un rompimiento de la pared celular, hay un cambio en la composición de los ácidos grasos y hay una disolución y formación de canales en la bicapa fosfolipídica a nivel de membrana. Y esto es muy importante porque va a permitir después la entrada de ácidos orgánicos en formas no disociadas, como lo vamos a ver. Entonces, estos mecanismos cambian las características de las membranas, ¿verdad?
Aquí tenemos algunos trabajos de Tecnobit muy interesantes en los cuales básicamente se abordan, este es caso de la dorada, ¿verdad? Sparus auratus, que es la dorada cultivada en el Mediterráneo. Y básicamente se han evaluado aspectos sobre el bienestar, ¿verdad? De los organismos, la inmunidad, cómo se puede potenciar o cómo se puede acrecentar, los efectos antioxidantes a nivel celular, efectos que cómo podemos promover la salud del tracto digestivo y también, ¿por qué no?, cómo se pueden secuestrar algunos compuestos que van a provocar estrés. Aquí tenemos, por ejemplo, el caso del Ceretec, ¿verdad? Que es en una granja, en una operación, sea de peces, de camarones, siempre tenemos factores de estrés, cambios de temperatura, enfermedades, desdobles, transferencias de organismos, variaciones en el nivel de oxígeno durante el día y en forma estacional. Todos estos factores que generan un estrés en el organismo, que son prácticas normales, van a generar o se van a reflejar en problemas de crecimiento no adecuado, en problemas de reproducción, osmorregulación. ¿Qué pasa cuando tenemos temperaturas de 36 grados centígrados en el desierto de Sonora y la capacidad de carga de esa agua tan caliente se ve reducida, la capacidad de transporte de oxígeno se ve reducida? Entonces tenemos aquí problemas para generar una osmorregulación adecuada. Y ahí entran otro tipo de factores, como algunos minerales que ayudan para la osmorregulación en esas condiciones de estrés. Entonces, estos extractos que se han obtenido del Opuntia fucus, de este cactus, ¿verdad?, tienen unas propiedades que van a proteger la integridad y van a reparar y eliminar proteínas dañinas, como un ejemplo. Básicamente combaten el estrés fisiológico, ayudan a la reparación celular, aceleran lo que sería la respuesta natural al estrés, estimulan el regreso a los niveles normales de crecimiento. Y esta protección, pues obviamente, si lo medimos, el beneficio de tener una manipulación de los organismos libres de estrés, creo que todos vamos a saber a nivel acuacultura que esto es un beneficio tremendamente bueno. En el caso de otro aditivo, ¿verdad? El Immunotec, ¿verdad? Que básicamente, repito, es también la combinación de aceites esenciales a partir de la equinacia purpúrea, vitamina C, betaglucanos y manoliosacáridos. Y básicamente estas combinaciones no se hacen nada más por decir, voy a ponerle un poco de este ingrediente, un poco de clavo, etcétera. Se hace gracias a trabajos de investigación que están soportados de una manera muy sólida, como lo van a ver más adelante. Pero en resumidas cuentas, estas combinaciones van a generar o van a reflejarse en una respuesta inmunitaria activada y un crecimiento óptimo de los organismos que lo están recibiendo. Aunque esta respuesta no sea adquirida, como en el caso del camarón, ¿verdad? Porque acuérdense que el camarón tenemos una respuesta innata, es decir, no hay una vacunación como tal en el camarón, no hay una respuesta, no hay formación de antígenos a la presencia de un anticuerpo. Aquí, pues, se estimula la inmunidad, se estimula la curación del tejido, inmunestimulantes no específicos, como es el caso de los compuestos a partir de las paredes celulares, beta-1,3,1,6-glucanos, y obviamente vitamina C como antioxidantes y nutriente clave para un desarrollo adecuado. Tenemos otro ejemplo, y este es un ejemplo muy interesante, en el caso de Arotec G, que en este producto se están englobando diferentes componentes con la finalidad de mejorar la inmunidad de las mucosas. Los peces marinos generalmente tienen una incidencia de parásitos muy fuertes, también tienen algunos componentes con actividad antiparasítica, antimicrobiana, antiinflamatoria, antioxidantes y en general mejorar la salud de los animales. Vamos aquí a hacer algo interesante, ¿verdad? En lo que es realmente el aspecto de cómo están estos aditivos en la dorada actuando a nivel histoquímico, a nivel de branquias, los retos que hay de algunos parásitos, ¿verdad? La condición de los crecimientos de bacterias en el mucus de la piel. Recordemos que la piel es la primera barrera que tiene cualquier organismo, sea branquias, sea tracto digestivo, es la primera barrera que tenemos contra la incidencia de algún parásito externo o algún vector infeccioso como una bacteria o viral. Hay algunos marcadores de mucos que han estudiado y obviamente la microbiota. Este monogenio, pues es una de las enfermedades más importantes en los peces del Mediterráneo. Provoca una mortalidad muy fuerte y aumenta los costos de producción, como está aquí reflejado. Básicamente se anida o va a infectar las branquias.
Con la inclusión de este aditivo, con estas combinaciones que tiene, se ha visto y se ha reportado una incidencia hasta un 78% en la incidencia de parásitos a nivel de los diferentes estadios o etapas de reproducción de los peces, ¿verdad? Y para explicar un poco más, entramos a la parte un poquito más interesante de todo esto, que son las bases moleculares, ¿verdad? Los análisis transcriptómicos. El dogma principal de la biología molecular es que tenemos a nivel del núcleo celular, recordemos un poco de esto, tenemos el DNA o ácido desoxirribonucleico. El DNA se replica a nivel de núcleo y viene un proceso de transcripción gracias a una enzima que es la ARN polimerasa. Esta copia la información, acuérdense que está codificada en las bases nitrogenadas, copia la información del DNA al RNA mensajero, y este proceso se llama transcripción, es lo que da lugar al nombre del análisis transcriptómico. Vamos a estar estudiando qué es lo que se está generando en esta etapa, y este ARN mensajero va a traducirse al incidir en un organelo llamado ribosoma en las células para la síntesis o la producción de una proteína específica que viene codificada en ese material genético del DNA, transferido por transcripción al RNA mensajero, y repito, se traduce en lo que sería una proteína, ¿verdad? Aquellos genes del DNA que permiten obtener proteínas, es decir, que como resultado de su expresión se sintetiza una proteína en el ribosoma, se dice que esos genes se están expresando. Hay un término en inglés que se llama upregulated o downregulated, y los que se están expresando son upregulated, es decir, se están activando esos genes. Y esos mecanismos de expresión genética son los que permiten transformar esta información que está codificada aquí en estos compuestos, en estas componentes del núcleo, el material genético, se van a traducir en la formación de proteínas, ¿verdad? Para esto se utilizan los microarreglos, que son estas laminillas, por decirlo así, que tienen diferentes longitudes y que es un soporte sólido para poner aquí el DNA que se está queriendo estudiar, y también el DNA de los componentes de la muestra de referencia. Y básicamente, pues aquí tenemos que un microarreglo o chip, que es esto, está formado, ¿verdad? Es un formato, perdón, experimental para la fijación de genes o sondas. Y cada gen o cada sonda va a ser colocado en estos pocitos, ¿verdad? En estas placas del microensayo, y van a representar esos genes que se van a formar como resultado de la hibridización. Es decir, se tiene el DNA de las muestras, una muestra control que se va a tomar como patrón. Hay un proceso en el cual se hace una síntesis de este DNA complementario a partir del RNA que se ha aislado en los organismos, y esto se va a marcar con un fluoróforo, ¿verdad? Y el reflejo de este RNA existente en esa muestra se va a transcribir en estos genes que son DNA complementario, es decir, se hibridiza, ¿verdad? Y únicamente la hibridización pues se hacen en ambos, ¿verdad? Obviamente. Y únicamente el lavado que viene de este DNA complementario que ha sido fijado en estos pocillos va a quedar unido a la placa, a este formato experimental, y va a emitir, si es que hay una fijación, va a emitir con estas lámparas una fluorescencia que será captada por el equipo. Así, por ejemplo, cada gen, que es una sonda, o cada gen, si está sobreexpresado o upregulated, quiere decir que está leyendo una mayor cantidad de ADN que se está uniendo a esta zona del arreglo y que ha sido excitado por la luz, y esto es una sobreexpresión. Este es el modelo. Sé que no es simple, pero si quieren después cualquier detalle lo podemos marcar. Aquí está cómo se hace con la dorada, ¿verdad? Básicamente se hace una purificación, se hace una transcripción inversa o reversa, ¿verdad? De este material, se forma el ADN complementario, hibridización, escaneo. Se tiene que hacer una normalización, es decir, ponemos un RNA spike que son referencias, sabemos
con qué se va a ligar, cuánto se va a ligar, y esos son los puntos, la línea de partida para tener como referencia a la lectura de nuestras muestras, ¿verdad? Entonces se ponen las muestras, se marca este RNA este DNA complementario o RNA mensajero, ¿verdad? Se van a marcar, se hibridizan y se hace la lectura, ¿verdad? Y ya en base a las lecturas es donde se está expresando este análisis transcriptómico. Déjenme ir a aspectos ya un poco más prácticos. A nivel de branquias y piel lo vamos a revisar. Y básicamente aquí está el material genético, el ADN, se hace la transcripción en el ARN mensajero, se hace la traducción o lectura de esas secuencias y en el ribosoma se va a sintetizar esta tirita, que es una proteína. Y esta proteína va a tener una función, un mecanismo fisiológico. Puede ser que secrete mucus, puede ser que se active una respuesta inmunológica no específica, etcétera, ¿verdad? Y en este análisis transcriptómico se usan estos microarreglos, como explicábamos en las láminas anteriores. Cada una de estas líneas o bandas representan un microarreglo, ¿verdad? Un gen. Y en este caso, en branquias, se hace la lectura de 759 genes que se han expresado diferencialmente. En color verde se representan los que se están regulando o sobreexpresando, y en rojo los que están inhibiendo, perdón. Y aquí tenemos, de ese total de los 759 genes que se están expresando en branquias, tenemos 551 genes que se están regulando, activando, en una proporción que va de un 100 a un 150%, es lo que indican estas lecturas aquí respecto a la muestra patrón. Aquí hay unos que están, 5 genes que están reflejando mucho más, se están expresando mucho más alto, pero tenemos 200 que se están inhibiendo. Esto permite, a través de diferentes análisis como este de componentes principales, procesar información compleja y ver las tendencias. Aquí vemos, por ejemplo, los tratamientos con los aceites esenciales presentan un comportamiento diferenciado de las muestras control, ¿verdad? Y este heatmap permite que de alguna manera se agrupen estas condiciones experimentales de los tratamientos control contra los tratamientos con aceites esenciales y nos permiten interpretar esta información. Ahora, los genes que se han expresado en forma diferencial, independientemente de si se activaron o se inhibieron, se hace un análisis de enriquecimiento para interpretar su participación. Es decir, ver si estos genes que están expresados diferencialmente están involucrados en algún proceso biológico, ¿verdad? Que puede ser procesos de oxidorreducción, transporte en las vesículas, metabolismo, inmunidad, etcétera. Y aquí en color verde se están manifestando vean ustedes la complejidad de esto, genes que se están activando, en color rojo genes que se están inhibiendo, ¿verdad? Hay procesos de tipo que se descargan secuencias inmunitarias, como aquí la degranulación de los granulocitos, y que va a venir realmente en lo que es la síntesis de algunas proteínas, transporte a nivel vesicular, el sistema inmune y degranulación de los neutrófilos. Esto da una respuesta que se puede cuantificar como un análisis, un aspecto antiinflamatorio de las doradas. Aquí también, al haber esta activación, esta secuencia, hay una renovación de la secreción mucosa como una respuesta dada por la hipertrofia de las células de la mucosa de las branquias, ¿verdad? En este siguiente caso, es el análisis transcriptómico realizado en la piel. Es la misma secuencia que se ve esta información, cómo se refleja en un mecanismo fisiológico, ¿verdad? Y aquí en el paso de la dorada son 534 genes que se expresaron diferencialmente, algunos que se están upregulated, otros down, y algunos que están sobreexpresando, ¿verdad? Lo mismo se hace el análisis de lo que es el tratamiento con los aceites esenciales y el tratamiento contra el control. Se comparan estos genes, cómo se están activando, se ve un proceso de lo que es el enriquecimiento, análisis de enriquecimiento, y que son procesos en los cuales se usan modelos de genes ontológicos, que son sistemas biológicos que por comparación permiten saber cuáles están sobre y cuáles están subrepresentados a nivel genético. Y estos componentes celulares pues van a tener una función específica. Aquí hay un número, ¿verdad?, que corresponde a un complejo ribonucleico, otro unas vesículas, otro a un endosoma, lisosomas, etcétera. O sea, cada gen está teniendo una función que se está activando o se está inhibiendo, y cada uno de estos genes
si se secretó una proteína, va a tener un reflejo funcional a nivel del organismo, ¿verdad? Aquí vemos, por ejemplo, en este KEGG, que es una referencia, es una enciclopedia de Kioto para los genes y genomas, y se ve los mecanismos que están desencadenando resultado de la infección de Vibrio cólera, ¿verdad? El procesamiento proteico, lo que hay, la activación de fagosomas, etcétera, etcétera, ¿verdad? Se identifican los genes, como ya les decía, y se puede saber específicamente qué componentes de los aceites están activando o inhibiendo a qué determinados genes y con qué función en el organismo, ¿verdad? Este es realmente el proceso del análisis transcriptómico. Y aquí, por ejemplo, pues al final del día en la piel se siguen algunas secuencias secretorias de actividades de células fagocíticas, secreción de mucus, secreción de factores inmunitarios, una regulación, vamos a decirlo así, de la vía secretora, ¿verdad? Y en este diagrama, pues la tinta está corriendo, recién publicó la doctora Firmino, junio de este año, en donde básicamente en dorada los mecanismos para entender cómo están actuando estos compuestos fitogénicos son consumidos por el pez, ¿verdad? Entran aquí al animal. Hay un proceso que se está haciendo de activación de la respuesta inmunológica. Hay una degranulación de los leucocitos. Se está modificando o manteniendo la integridad de las branquias. Hay la activación de sistemas enzimáticos, etcétera. Y con esto, pues, están de alguna manera las proteínas y los ácidos siálicos están actuando como antiparasitarios, ¿verdad? Hay un aspecto de microbiota, ¿verdad? Una modulación de la microbiota, hay una actividad antioxidante de las enzimas, procesos de inflamación, ¿verdad? Hay rutas, ¿verdad? De secreción, activación de las rutas de fagocitos, secreción de mucus en piel, bacterias, ¿verdad? Patogénicas que se están destruyendo, etcétera, ¿verdad? Entonces son secuencias, es el primer trabajo prácticamente que está mostrando cómo es que están trabajando estos aceites, ¿verdad? Estos fitogénicos en lo que serían las respuestas inmunológicas. Aquí hay otro ejemplo, no nada más son los aceites esenciales, sino también se ha ido un poco más allá y es algo que la industria de alguna manera se está haciendo. Se hace la combinación de estos aceites en una proporción y la composición en función de ensayos que se hacen a nivel de in vitro primero, con todo este análisis transcriptómico que ya les describí, qué genes se activan, cuáles se inhiben, y esto es lo que dicta las proporciones y qué componentes conforman estas combinaciones de aceites esenciales. No es nada más ponerle canela, ponerle orégano, ponerle cardo, sino saber qué compuestos de estos diferentes fitogénicos son los que están desencadenando funciones. Esto combinado con ácidos orgánicos o sales de ácidos orgánicos, pues permite tener un resultado muy interesante. Los aceites esenciales, por ejemplo, van a aumentar la permeabilidad de la membrana, básicamente, ¿verdad? Inhiben algunos procesos de síntesis de bacterias, pero estos mismos poros que se hacen o aperturas que se abren a nivel de membrana de la bacteria van a permitir que los ácidos orgánicos en estos productos así ofertados penetren en forma no disociada al interior de la bacteria. Aquí liberan los hidrógenos, bajan del pH y hay un desgaste energético que puede provocar la lisis o la ruptura de la bacteria, ¿verdad? Y esto, pues obviamente es una alternativa sumamente interesante de cara a lo que son el no uso de antibióticos en este negocio. Hay otras combinaciones, ¿verdad? Y otros productos que aquí básicamente, pues este producto, esta combinación de aditivos mejora la función y la condición de los hígados. Muchas veces vemos cultivo de tilapia o de peces marinos donde tienen una cerosis muy marcada, una deposición grasa muy grande, hígados pálidos, ¿verdad? Entonces, aditivos como estos vienen a cubrir esa función y son totalmente naturales, ¿verdad? A partir de silimarina es lo que está aportando este cardo, ¿verdad? Es un aditivo que está potenciando muchísimo. Algo que mencionaba el doctor Allen Davis, tenemos la incidencia de micotoxinas, ¿verdad? Obviamente vamos a tener aquí un efecto inmediato en la supresión de la respuesta inmune, problemas renales, problemas de hígado, etcétera. Entonces, hay combinaciones, ¿verdad?, de diferentes productos que van a propiciar la función hepática, la secreción de bilis,
la combinación de algunos silicatos o aluminosilicatos para alta capacidad de absorción de compuestos tóxicos y compuestos detoxificadores, ¿verdad? Esto básicamente pues para tener una mejor salud, ¿verdad? Y aquí hay algunos datos de lo que son la absorción, el grado de absorción, eficiencia. Estos puntos pues de los compuestos bioactivos y cómo está funcionando la membrana son soportes científicos que nos permiten aseverar estos puntos, ¿verdad? No es nada más, repito, de combinar un poco de carne, un poco de canela, un poco de tomillo y ya está la receta, sino que son las bases a nivel molecular. Y perdón por no haberlo tal vez explicado en su profundidad, pero de una manera muy gruesa y por el tiempo que tenemos es lo más sencillo que pude diagramáticamente explicar. Pero nuevamente decimos, un espectro muy amplio de estos aceites esenciales que contienen terpenos, compuestos organosulfurados, están aumentando su incidencia y estudios en las dietas acuícolas debido a los factores o a los beneficios que estamos viendo: promover salud, propiedades sedativas, antimicrobianas, inmunoestimulantes, etcétera. Solamente el año pasado se hicieron más de 62 publicaciones sobre este tema. O sea, son temas que están realmente muy, muy calientes, el uso de compuestos activos fitogénicos, ¿verdad? Pero no nada más es el hecho de tener el compuesto, sino también es cómo le estamos entregando. Y de una manera muy general voy a mencionarles aquí esta tecnología que me parece también sumamente importante, tecnología de Prilling, en la cual es un sistema electrodinámico de microencapsulación. Básicamente la mezcla o la combinación de aditivos que se generan en las áreas de investigación y desarrollo dan lugar a una fórmula. Se hacen ensayos, como decíamos, in vitro, se ve todo este análisis transcriptómico, se hacen ajustes y obviamente se busca un control de calidad durante el proceso, porque una cosa es lo que los aditivos estén haciendo in vitro y otra es cómo evitamos que se volatilicen, que se pierdan, porque estamos hablando de aceites esenciales. Entonces es importante que esta combinación se embeba en una mezcla de grasas vegetales, ¿verdad? Y se hace en procesos en reactores, se está realmente activando. Voy a pasarlos muy rápido. Donde se hace la homogeneización. Ya que se tiene esto, viene un tanque donde se están prácticamente, imagínense una regadera, están cayendo pequeñas gotitas de estas combinaciones ya embebidas o mezcladas en una matriz oleosa. Y aquí hay una aplicación de un pulso de corriente eléctrica, que es un voltaje muy alto, 1000 voltios con frecuencia ajustable, y esto permite también con un enfriamiento muy rápido líquido, se bajan de 80 grados centígrados a menos 10, 15, de un golpe se bajan 100 grados y esto da lugar a la adición de compuestos termoestables, ¿verdad? A la formación de microcápsulas y básicamente con esta técnica de electrohidrodinámica se generan gotitas que van a ser muy pequeñas, de un tamaño muy homogéneo y que permiten obtener un grado de uniformidad muy, muy alto, producto sumamente homogéneo, sin pérdidas, porque cuando están en un proceso de otro tipo, como la cama fluidizada o lecho fluido, se rompe la membrana protectora y se pierden los ingredientes activos. Aquí no, aquí como está embebido en una matriz, estos compuestos bioactivos se mantienen, ¿verdad? Con un tamaño sumamente uniforme. Repito, enmascar olores, permite liberación gradual y controlar los principios activos en el tracto digestivo. Esto es también muy importante porque la acción de las lipasas va a dar lugar al rompimiento de esta capa lipídica y va a permitir pues que los ingredientes activos lleguen al destino en el tracto digestivo. Les digo, hay minimización de las pérdidas por evaporación, se protegen compuestos bioactivos y de alguna manera pues esto es el material. Ahora, yo les diría, como mencionaba el doctor Alan Davis, formular una dieta, obviamente tenemos que, si conocemos los requerimientos de la especie, podemos hacer una formulación más precisa. Es obvio que tenemos que formular por nutrientes y no por ingredientes. Esto me refiero a formular por aminoácidos, ¿verdad? Y no por inclusiones fijas de un determinado nivel, 20% de harina de pescado o X porcentaje de harina de pollo, etcétera. Aquí tenemos que formular, hacer un encuentro entre lo que son los requerimientos conocidos de la especie, ¿verdad? Para los nutrientes claves y hacer una oferta de los ingredientes que los tengan biodisponibles
para poder tener la mejor respuesta desde el punto de vista, obviamente, comercial y técnico que sean factibles. Puse aquí un reto F3 y esto es un reto que en la industria tenemos, que el doctor Kevin Fitzsimmons en la Universidad de Arizona es el que está al frente de esto. Y F3 significa Fish Meal Free Feeds, o sea, dietas libres de harina de pescado, ¿verdad? Y este reto, hay un premio a las empresas que logren tener un avance en este sentido. Obviamente, este tipo de retos que están en la industria, pues no son menores, porque tenemos un aumento muy significativo en el costo de materias primas y tenemos que producir alimentos de calidad, funcionales, que cubren los requerimientos nutricionales de la especie. Una reducción de la harina de pescado y aceite de pescado es inminente. Como ya lo vimos, ¿verdad? La presentación del doctor Alan Davis y en el caso de este ejemplo y las vivencias o las experiencias de su servidor a nivel comercial, pues nos permiten aseverar y confirmar esto. Estamos reduciendo, hoy día podemos hacer dietas para camarón, que es la especie en la cual su servidor tiene más experiencia, con 0 harina de pescado. No las podemos hacer todavía 0 aceite de pescado. Hay una dependencia muy fuerte para los nutrientes que son aportados por los aceites de pescado. Pero hoy día podemos hacer una dieta libre de harina de pescado. Como también lo mencionó el doctor Alan Davis, puede ser que sea un poquito más costosa, ¿verdad? Y, por ejemplo, digamos, a nivel comercial, creo que alguien le preguntaba esto al doctor Alan Davis, una soya hidrolizada anda más o menos, en mi experiencia, lo que yo he estado trabajando, sobre $1,400 la tonelada métrica. A veces puede ser que este costo sea un poquito más alto, dependiendo de la región, de las harinas, del costo de las harinas de pescado, ¿verdad? Balancear las dietas. Obviamente buscamos cómo tener, posiblemente tengamos que retar y cuestionar cuál es el nivel de proteína óptimo para esta especie. Hoy día su servidor está haciendo unas dietas a nivel comercial que estamos evaluando en más de 1,000 hectáreas en diferentes localidades y estoy retando en camarón dietas de 35 contra 30 de proteína para producción o para densidades, digamos, 20 camarones por metro cuadrado, como densidad inicial. Y estamos llevando unas sorpresas muy interesantes en las cuales estamos teniendo, pues justamente esto, ¿verdad? Bajar la proteína, obviamente la presión de costo de materias primas. La soya se nos fue de $450 en agosto del año pasado a arriba de 800 este año. Y por diferentes factores, ¿verdad? Por poner un ejemplo simplemente, ¿no? Este balanceo de dietas con una proteína más baja, pero incluyendo algunos aditivos que por biotecnología se están produciendo. Ya vimos el caso del dipéptido de metionina, hay otros aminoácidos, el caso del ácido DHA, nucleótidos que son generados, péptidos que son generados por fermentación de soya, por ejemplo, fitobióticos que son los aditivos, aceites esenciales, que estamos, hierbas, especies que acabamos de revisar. Es decir, nutrientes que estén biodisponibles y que tengan una liberación más lenta van a ser una clave para poder tener este objetivo, ¿verdad? También no debemos de pasar por alto lo que bien presentó el doctor Alan Davis, las nuevas ofertas de esas soyas con 10 puntos más de proteína. Una soya tiene normalmente 46, 48% de proteína. Él presentó esas variedades con 10 puntos más de proteína. La disminución de antinutrientes es algo también obligado, porque si logramos mitigar el impacto, la enteritis que provocan algunas especies como los salmonios, peces marinos, niveles tal vez altos de antinutrientes, cualesquiera que estos sean, esto nos va a permitir incrementar esos niveles de proteínas de origen vegetal en las dietas sin menoscabo de la salud de los animales. Repito, aquí no es solamente que nos vayamos por una soya 100% hidrolizada como un ingrediente único, tenemos que hacer un balanceo por nutrientes, como estamos aquí mencionando, buscando balancear las dietas, incluir tal vez, el doctor Alan Davis también mencionó los hidrolizados, ¿verdad? De origen marino, las enzimas. Estos son realidades que estamos viviendo hoy día, como dijeron los norteamericanos, as we speak, o sea, en lo que estamos hoy día formulando a nivel comercial lleva este tipo de aditivos, ¿verdad? No menor, el tema principal es la aportación o la incorporación de metodologías para evaluar los aditivos funcionales y cómo están realmente interactuando o desencadenando procesos
que vienen codificados en el material genético y que nosotros estamos modulando con la aplicación de aceites esenciales o fitobióticos o fitogénicos y ácidos orgánicos, ¿verdad? Estas técnicas moleculares realmente van a permitir generar en muy poco tiempo una cantidad de información muy, muy válida. Un punto que se me pasó a mencionar y que es que estos microarreglos son sumamente versátiles, son de alguna manera, nos permiten analizar un sinnúmero de muestras, miles de moléculas en forma simultánea, esto a diferencia de un análisis de PCR, ¿verdad? Y generar una dosis respuesta para establecer el perfil de expresión diferencial de los genes. Es decir, podemos en una sola corrida ver qué efecto tiene, no sé, el cinemaldehído proveniente de la canela, en tal vez 10,000 genes de un solo golpe. Y esto pues nos da una respuesta muy rápida. Ahí podemos enseñar diferentes dosis y ver cuál es el nivel óptimo de activación de cualquier gen que está expresándose, por ejemplo, en la formación de más mucus. Ahí se calibra, se ajusta con esas referencias que tenemos en esta técnica del análisis transcriptómico. Se define cuál es el nivel, la inclusión de este compuesto activo, y esto nos va a permitir, pues, obviamente, validar también la relación que esto conlleva. No menor es el hecho de que no debemos de pasar por alto la relación costo-beneficio. Es decir, si nosotros estamos tal vez hablando de una dieta de 35 de proteína y metemos una de 30, y esta de 30 obviamente debe de ser mucho más económica. Pero ¿qué pasa si en esta de 30 le estamos complementando con algunos de estos aditivos funcionales, de estos fitobióticos, y podemos mejorar el perfil? Hoy día hay casos que estamos dando seguimiento a que estas dietas con menor proteína están teniendo un desempeño superior a la dieta más alta en proteína y con un costo obviamente mucho menor. Este tipo de retos son los que tenemos que seguir, siguiendo y que tenemos que estar documentando. Estos aditivos funcionales, repito, se deben de evaluar de manera inicial in vitro, ¿verdad? Para poder después ya llevar a un mecanismo y con el vehículo y la protección adecuada en la acuicultura para llevarlos a una aplicación in vivo. Pero este screening, este tamizar de la funcionalidad de los aditivos in vitro puede generar muchísima información sólida o está generando información sumamente sólida para saber qué cantidad y qué tipo de combinaciones son las más idóneas para que un gen en particular se exprese o se inhiba, puede ser también el caso. Entonces, las dietas funcionales, pues básicamente se busca que disminuya el estrés de los organismos cultivados, baje la carga de parásitos, aumente la inmunidad y el estado de salud de los organismos cultivados y por consecuencia aumente el crecimiento. Y esto pues nos llevaría a tener una acuicultura sostenible y sustentable. Creo que es el objetivo de todos los que estamos aquí reunidos. Y bueno, no menos importante, agradecer de una manera sumamente especial a Javier Feito y amigos en España que me han aportado este material sin el cual esta charla no hubiera sido posible. Muchas gracias y si hay alguna pregunta y la puedo contestar, será un placer. Jesús. Sí, adelante. Muchísimas gracias por tu presentación. La verdad, muy interesante, muy completa. Nos demostraste en base a algunos artículos científicos de último momento la funcionalidad de estos aditivos fitogénicos principalmente a nivel molecular, que es un punto muy interesante. Yo te preguntaría, como para iniciar las preguntas y respuestas, cuando empezamos a platicar sobre esta conferencia, yo te hacía la pregunta y te la hago ahora otra vez, ¿están lejos la frontera de los aditivos fitogénicos, de los aditivos funcionales en general, en específico los fitogénicos? ¿Es la frontera del conocimiento de su incorporación útil y práctica en las dietas acuícolas? ¿Estamos lejos todavía de eso? ¿Estamos empezando apenas? Mira, tenemos poco, gracias por la pregunta, Salvador, es muy buena pregunta. Tenemos poco tiempo realmente de estar incorporando aditivos.
con un respaldo científico que te permita decir esto tiene un sentido sumamente bueno, sólido desde el punto de vista científico. Pero esto se está aplicando. Tu servidor lo está formulando ahorita en algunas dietas en diferentes latitudes y estamos teniendo resultados sumamente alentadores, la verdad. Repito, aquí muchas veces las fallas o los errores que hemos tenido, y lo voy a decir con todo el respeto, porque yo también como biólogo, también en un momento fui acuacultor como tal, me mojé también los pantalones. Muchas veces ponemos aditivos como el ajo, que nada más lo molemos y lo incorporamos en la dieta en granja. Pero puede ser que esta manera de entregarlo no sea la mejor y tengamos resultados inconsistentes a nivel de campo. De ahí la importancia de tener ese vehículo, esa protección adecuada para que los ingredientes activos lleguen al destino y sean realmente funcionales y cumplan su objetivo. Pero ya estamos, esta es una realidad. Yo creo que siento que los próximos años va a haber una cantidad de trabajos en este sentido que nos van a permitir afinar mucho más el tornillo micro de ese microscopio que es la nutrición acuícola. Los siguientes pasos, ¿cuáles serían? O sea, digamos, seguimos haciendo pruebas en campo, vamos avanzando con el uso de estos aditivos, la fabricación de los mismos y la incorporación en las dietas también tendrá que ir mejorando. Si comparamos con la industria pecuaria, por ejemplo, ¿hasta dónde han llegado ellos? ¿Han llegado a sustituir por completo antibióticos? ¿O cuál sería la perspectiva que estudiando o analizando las actividades pecuarias podemos esperar de los aditivos, de este tipo de aditivos en acuacultura? Sí, gracias, Salvador. Definitivo, las zootecnias pecuarias o terrestres nos llevan mucho más camino avanzado en el uso de fitobióticos o fitogénicos en sus dietas, ¿no? Recuerdo con algunos colegas, el doctor La Parra, por ejemplo, el de Stand Nutriad, me decía, oye, Jesús, usan ácido butírico en camarón. Yo le decía, ¿qué? No entiendo, ¿no? O sea, y esto hace 5 años, o sea, no es tan lejano. Esto yo creo que nos hemos encontrado, Salvador, con muchos retos. En la acuacultura siempre tenemos un problema de infecciones bacterianas, infecciones virales, etcétera. Esto nos obliga a tener en lugar nos tropezamos, pero en lugar de caernos, damos zancadas más largas y avanzamos mucho más, ¿verdad? Creo que esta situación nos está obligando a meter estos aditivos ya en las dietas. Hoy día, por ejemplo, a nivel comercial, lo puedo mencionar, estamos incluyéndolas y la respuesta que hay este año contra el año pasado, que no se estaban incluyendo esos aditivos, realmente es en calidad del producto, en cáscara. Sabemos que el camarón, cuando tenemos una infección bacteriana, tienes manchas negras que te penalizan, pasan a segundas las calidades. Hoy día la calidad que se está obteniendo de manera comercial, está siendo muy superior. Pero claro, en mi experiencia en ese sentido únicamente está ya un poco más, digamos, estructurada o documentada desde el punto de vista científico, con todo este tipo de trabajos que hay detrás, está siendo implementada este año realmente. Yo creo que estos temas, si me invitas el próximo año para alguna charla como estas, podemos compartir alguna información un poco más documentada en el sentido comercial. Ahora, los datos que presenté de productos como Arote, con Dorada, son datos comerciales, ¿verdad? O sea, son datos del Mediterráneo, que ya, repito, recordemos que está en cascada permeando la información de Europa hacia América Latina. Y si antes llegaba, en primer lugar, hacia lo que son las especies pecuarias, hoy día estamos ya en acuacultura inmersos en esta nueva, digamos, ola de cómo prevenir y tratar infecciones de índole bacteriana, tal vez viral, potenciando respuesta inmunológica y mitigando o reduciendo el impacto de bacterias. Pero ya es una realidad. ¿Es caro, Jesús, incorporar estos aditivos al alimento? ¿Es caro en el proceso? ¿Los beneficios que los productores pueden ver en el corto plazo, mediano plazo, en las granjas, compensan? ¿O todavía estamos metidos, atrapados en ese proceso?
Mira, por ejemplo, si tú mantienes unas dietas 35 de proteína en las dos dietas y a una la estás reforzando con los aditivos fitogénicos y a otra la dejas tal cual, puede ser que tu diferencia ronde aproximadamente, no solamente por los fitogénicos, sino que también puedes tal vez meter probióticos, por poner otro componente, ¿verdad? Y también esos minerales que vienen quelados. O sea, es un paquete, yo pienso que es un paquete de aditivos funcionales que vas a poner. El incremento puede andar sobre los 60, $70, comparado contra la misma dieta, mismo perfil nutricional, pero en este caso estás incorporando todos esos componentes. El reto es, si tú puedes, en lugar de tener ese incremento, hacer una optimización, bajando el costo. Y es por ello que estamos metiendo niveles más bajos de proteína, formulando por nutrientes esenciales y no por retando inclusive a que el camarón, si lo puedes crecer con un nivel menor de proteína en esas condiciones semi-intensivas, ¿verdad? Esto, el año pasado en Arabia tuvimos algunos resultados muy interesantes que estamos también replicando en algunas otras latitudes, ¿no? Yo creo que el reto desde el punto de vista de un nutriólogo es justamente no quedarte con el status quo, sino ver otras opciones. ¿Cómo puedes tú complementar esos aditivos funcionales y tal vez bajando algunas inclusiones que tenías como un confort, como un colchón en tu formulación? Porque acuérdate, tienes que entregar un resultado que sea económicamente viable, pero también biológicamente sustentable, ¿verdad? No podemos tener esto contrapunteado. Muy bien, y por último yo preguntaría, ¿es una posibilidad llegar a la sustitución de antibióticos con este uso de estos aditivos funcionales? ¿Podría ser, pues, en un momento dado? Totalmente. Ahorita comercialmente yo estoy formulando con 0 antibióticos, 0 drogas en el alimento para camarón. Y estamos alimentando, pues no sé, más o menos unas 20,000 toneladas de alimento de camarón, es lo que se está comercializando a través de tu servidor o consumiendo, ¿verdad? Entonces, esto, pues realmente te da la certidumbre de que generes un producto. Por eso ponía yo en mi última laminilla una acuicultura sostenible y sustentable, porque estás tratando de modular los nutrientes al último conocimiento que tenemos en nutrición, adicionar estos componentes, pero también magnificando algunas respuestas que tú puedes con estos aditivos potenciar para que tengas un mejor uso de estos nutrientes que estás empaquetando, ¿verdad? Muy bien, vamos a tomar algunas preguntas de la audiencia, Jesús. Dice Saúl Escobero, comenta y pregunta, cada vez las algas, macroalgas, son más populares en alimentación de monogástricos. ¿Cómo ve la importancia de este ingrediente y su futuro en la alimentación acuícola? El kelp tiene una aportación interesante, tiene diferentes compuestos sulfurados que son claves para la activación del sistema inmunológico. Yo en lo particular he tenido experiencias con el kelp traído de aquí en México, traído desde Chile, y también aquí en Baja California tenemos algunas empresas que están produciendo harina de macroalgas. Y yo creo que de alguna manera sí hay un efecto. El único detalle, creo que esto te estoy hablando que empezamos a hacerlo hace 10 años tal vez atrás, ¿no? Pero no estábamos modulando o midiendo adecuadamente las respuestas. Era como, ¿por qué no decirlo? Romper una piñata con una venda en los ojos, ¿no? Hoy día con todos esos análisis transcriptómicos, creo que tenemos unas herramientas moleculares que te dan muchísima precisión. No estoy usando ahorita yo harinas de kelp, pero creo que por los componentes de estas harinas son ingredientes que prometen mucho. Muy bien. Lester Mejía pregunta, se mencionó el tema de los péptidos. Le pregunto, ¿DL-MET es similar a MET-MET o tiene un valor biológico uno más alto que otro? MET-MET es superior en su disponibilidad. Eso permitió bajar realmente la inclusión al 50%. Es mucho más bioactivo y al momento de que entra a nivel del tracto digestivo hay una escisión de estas dos moléculas y funcionalmente es más efectivo que meter la DL-metionina, en la experiencia de su servidor, ¿verdad? Muy bien. Pablo Ceballos pregunta, ¿cuáles podrían ser los fitobióticos más sinérgicamente utilizados con hidrolizados de pescado? ¿Considera que el pH de la solución, que es bajo, de un 3.5 a 4?
No habría, bueno, si están debidamente protegidos los fitobióticos, como lo explicaba, no hay ningún problema, porque no vas a tener realmente la lisis, la ruptura de esa capa, de esa protección aceitosa, se va a romper por las enzimas del tracto digestivo, ¿verdad? Las lipasas, básicamente, ¿verdad? Entonces, no hay ningún efecto. De hecho, yo estoy combinando algunos hidrolizados, tanto marinos, como algunos ácidos orgánicos en las dietas donde están los fitobióticos, y creo que la respuesta ha sido tremendamente positiva. Muy bien, Pablo Ceballos pregunta, doctor, ¿esa acción de lisis celular que refiere es en muchos casos producido por lisocimas? ¿Hay algún fitobiótico que los contiene? ¿Y cuál fitobiótico tiene mayor concentración de estas enzimas? Correcto, Básicamente. muy buenas preguntas. Bueno, básicamente estas combinaciones, ¿verdad? De fitobióticos están permitiendo el ingreso. Yo diría que el timol y el carbacrol son dos compuestos que están permitiendo, aunque algunos aldehídos también, ¿verdad? Yo mencioné solamente algunos de los compuestos activos, pero por mencionar algo, si no llenaba la pantalla aquí de los diferentes aditivos. Hay algunos aldehídos que están mostrando una función muy interesante en la apertura de esos puentes a nivel de la bicapa lipídica en las bacterias. Y esta apertura es lo que provoca de alguna manera que sean los puntos de ingreso de los ácidos orgánicos o el punto de lisis de ruptura de la bacteria, ¿verdad? Pero definitivo, si quiere más detalles, podríamos más adelante mencionar esto con todo gusto. Aquí hay una pregunta un poco de secuencia. Dice Francisco Flores, antes que nada, felicidades al doctor Cendejas, extraordinario profesional y mejor persona. Doctor Cendejas, la pregunta es, desde su punto de vista, ¿existe un solo pool de aditivos que cumplan con un esquema completo holístico o es necesario utilizar más de un solo pool de aditivos? Yo creo que esta respuesta viene en función del tipo de reto que tengamos. Por ejemplo, en Centroamérica, en algunas empresas que su servidor está asesorando en cultivo de peces marinos, tenemos un reto muy claro en lo que es la condición del hígado. Un hígado ceroso, un hígado pálido, y aquí los aditivos que vienen, por ejemplo, aquí la combinación de tomillo, de cardo marino y de alcachofa serían la combinación idónea para superar este problema en particular. Pero si tenemos, por ejemplo, un reto en la respuesta inmunológica que esté inhibida, no sé, si no tenemos otra opción más que estar incorporando ingredientes como DDGs que pueden tener un nivel muy alto de micotoxinas y esto me inhibe la respuesta inmunológica, la respuesta puede ser por una equinacia purpúrea, el extracto que nos da la equinacia, ¿verdad? Eso sería otro fitobiótico. Yo no creo que tengamos una respuesta completa. Bueno, se podría hacer un paquete muy completo, pero también con un costo muy elevado y estaríamos desperdiciando algunos de estos aceites esenciales. Yo creo que hay que estudiar cada caso y en función del reto que se tenga, hacer una prescripción, por decirlo así, con la combinación o con el aditivo que mejor se adecue. Muy bien, Carla López pregunta, ¿qué tipos de productos fitogénicos convendría aplicarlos post-pellet o por extrusión para que no pierdan su biodisponibilidad? De hecho, yo estoy aplicándolos desde el inicio con los micros y estamos justamente viendo que hay una recuperación tremenda y no es por hacer una situación excluyente, sino que la matriz en la cual se embeben estos aditivos es clave para que estos se mantengan a través de procesos térmicos como peleteo o extrusión y que puedan realmente llegar al tracto digestivo, a la porción del tracto digestivo donde deben de manifestar su funcionalidad. Estos son termoestables por la protección, ¿verdad? Por el proceso que mencionaste, ¿no? Exactamente. De producción, que se Exacto. llamaba, Prilling. ¿perdón? Prilling se llama en inglés, Breeding. ¿verdad? Sí, 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 claro, no, pero sí, recordé ese punto. sí. Saúl Escobero pregunta nuevamente, ingredientes con alto contenido de nucleótidos no reciben del mercado una valoración superior. Para el ponente, ¿qué importancia tiene y cuál es su valor? Los ingredientes que contienen con alto contenido de nucleótidos. Sí, hay muchos, ¿verdad? Hay en la industria, los nucleótidos tienen unos 15 años de estar siendo ofertados, por lo menos aquí en América Latina. Hay diferentes, ¿verdad? Diferentes grados de pureza. Hay algunos que son, pues, con un nivel, digamos, un poquito elevado.
sobre un 20% de inclusión, pero más que nada estos niveles tan altos los he visto a través de procesos de hidrólisis de bioreactores, ¿verdad? Por ejemplo, a partir de substratos como soya, como maíz, etcétera, tienes una concentración muy alta de nucleótidos. Hay otros que son extraídos de, por ejemplo, el tracto digestivo del cerdo, se han purificado y hay empresas que comercialmente ofertan estos nucleótidos al mercado. Y hay otros que, pues, tradicionalmente los están ofertando desde hace ya unos 15 años. Pero sí hay diferentes concentraciones, ¿verdad? Aquí también sería importante, si estamos haciendo una formulación y tenemos, por ejemplo, alguna inclusión de un ingrediente que sea hidrolizado como una pasta de soya, aquí va a haber una aportación de algunos ingredientes bioactivos, entre ellos nucleótidos. Aquí yo sugeriría que se cuantificasen, ¿verdad? Para ver en qué proporción se tienen, porque esa es una de las bellezas de la fermentación de la pasta de soya, por ejemplo, que se están generando compuestos bioactivos resultado de esta lisis que se hace. Hay otros que se hace una lisis parcial y hay un proceso de oligomerización en la cual básicamente se están reconstituyendo nucleótidos usando el anillo de las pentosas de 5 carbonos de los azúcares, la ribosa, ¿verdad? En particular, y ahí se le van sintetizando, adhiriendo, por decirlo así, en los bioreactores, los componentes activos para generar los nucleótidos. Y esto, pues, nos permitiría, entre mayor sea la concentración de nucleótidos en una dieta, por lo menos de camarón, podemos de alguna manera incrementar su calidad nutricional y su atractabilidad y palatabilidad. Eso, inclusive hay reportes donde estamos comparando ese contenido de nucleótidos en ingredientes fermentados a partir de soya contra el contenido de nucleótidos de, digamos, un krill o una harina de camarón o una harina de calamar, por ejemplo, ¿verdad? Muy bien. Magali Zacarías pregunta si ya se están aplicando los fitobióticos a nivel comercial o solo experimental. ¿Tú crees que ya está generalizado el uso de los fitobióticos en la industria? Yo creo que algunos fitobióticos, llamémosle el ajo macerado, se ha venido aplicando de manera rústica, y perdón por el calificativo, por el adjetivo, ¿verdad?, que le estoy poniendo, en diferentes latitudes de América Latina. ¿Por qué? Porque recordemos que la alicina, que es el ingrediente activo del ajo, es un antimicrobiano natural, ¿verdad? Entonces, esto se ha venido aplicando ya de una manera tradicional, rústica, pero los componentes activos de estos fitobióticos o fitogénicos debidamente protegidos están incrementándose su uso a nivel comercial. En lo personal, yo pienso que va a haber día con día mucho más inclusión de estos aditivos fitogénicos en las dietas, porque los retos están ahí. No va a haber más harina de pescado. Y afortunadamente, y gracias a Dios, no tuvimos el fenómeno del niño en este año. Pero Dios nos agarre confesados si tenemos algún fenómeno del niño el siguiente año, porque la pelea para tener materia prima de origen marino, pues realmente ha sido muy desgastante, ¿no? De ahí la importancia de otras fuentes interesantes como la harina de krill que están surgiendo y que están viniendo a complementar. Aunque también mis hijos me dirían, papá, pues eso, desde el punto de vista ecológico le estás poniendo en la torre a algunos animales. Bueno, yo creo que toda la explotación que sea sustentable, buscando la sostenibilidad de los recursos marinos, es a lo que debemos de enfocarnos. Y no va a haber, la realidad es que no va a haber más ingredientes, más harina de pescado, más harina de lo que ustedes quieran. Este año pasado y el que vivimos ahorita, 2021, fue muy complicado porque ingredientes tradicionales como la harina de pollo, bueno, la harina de pollo se fue de $820, se fue a $1,400 la tonelada. O sea, en algunas latitudes más caro que una harina de pescado, con 62, 64 de proteína. Entonces, a veces estas opciones no eran tan viables financieramente hablando. ¿Por qué? Porque no había, las cadenas de suministro también se están interrumpiendo. Y yo considero que esta pandemia nos ha obligado a buscar de una manera obligada alternativas que sean sustentables y sostenibles. ¿Y por qué no desarrollar tal vez, por ejemplo, muchas veces las pesquerías estamos subutilizando y no queremos usar harina de atún, pero esa harina de atún esos despojos tienen un valor nutricional muy interesante siempre y cuando se maneje la cadena de frío de una manera responsable y pensándolo no como un desperdicio, sino como una harina potencialmente usada para diferentes especies, ¿verdad?
Muy bien, aquí tenemos un comentario interesante. José Luis Laparra comenta: Jesús, como sabes, he trabajado principalmente en nutrición de animales terrestres. Veo que la tendencia en acuicultura ahora es similar a la que ocurrió, por ejemplo, en aves y cerdos, bajando los niveles de proteína, que además de bajar costos y adecuarse a dietas con insumos limitados como la harina de pescado, evita la contaminación por expresión de NNP. Ya están comenzando a trabajar con proteína ideal. Creo que la formulación de dietas con este sistema es mucho más exacto y económico, y olvidarse de formular solamente con proteína cruda. Saludos. Gracias, muy buena pregunta. Lo cierto es de que no tenemos un conocimiento pleno de todas las especies cultivadas vía acuacultura o acuacultivadas en sus requerimientos nutricionales, ¿no? De camarón tenemos algunos aminoácidos que nos dan indicaciones y sí procuramos a nivel de formulación mantener una relación entre ellos, ¿verdad? Arginina, lisina, metionina, etcétera. Pero hay otros aminoácidos que no tenemos realmente, no conocemos el requerimiento, para ser honestos. Y esto para camarón. Ahora tenemos especies marinas en las cuales realmente no tenemos una pista clara de por dónde debe de ir el nivel de los nutrientes. En peces marinos es mucho más crítico porque pues de repente das por descontado que tengas una mortalidad del 30 o 40% en las etapas iniciales y al final, después de 10 meses de engorda o 12, un año, te encuentras con peces que tal vez su tasa de crecimiento sea muy reducida y te alcanzan solamente 400, 500 gramos a talla comercial, cuando en la naturaleza esos peces tienen una talla mucho más grande. O sea, hay mucho camino todavía por andar, pero creo que todo esto, los análisis transcriptómicos van a aportar muchísima, la nutrigenómica va a aportar muchísima luz en definir con claridad cuáles son los requerimientos de algunos nutrientes o algunos ingredientes, y no necesariamente aminoácidos esenciales. Hay algunos aminoácidos que de alguna manera consideramos como no esenciales y sin embargo su inclusión en la dieta permite incrementar o magnificar en la respuesta en crecimiento y sobrevivencia de los animales, ¿verdad? Entonces, hay muchas lagunas todavía. Muy bien. Tenemos muchísimas preguntas, Jesús. Vamos a condensarlas y te las vamos a enviar para que tú puedas ahí leerlas y contestar a quien cuando tengas oportunidad o tiempo de hacerlo. Vamos a hacer una última pregunta que es un poco ligada a esta última respuesta que diste, Matías Casarreto, que dice: ¿qué opina el doctor Jesús de la genómica de la flora bacteriana del intestino como herramienta para analizar el efecto de estos aditivos? ¿Explica menos que los ensayos de expresión génica? Muy buena pregunta. Y de hecho, esto se está evaluando a través de la transcriptómica también, por lo menos en el caso de estas especies del Mediterráneo, la dorada, ¿verdad? Se ha visto que con algunas combinaciones podemos modular lo que es el bioma del tracto digestivo de los peces y por consecuencia, pues que tenga una función, digamos, probiótica, ¿verdad? Sin meter prebióticos, sino simplemente estos aceites esenciales, si los podemos llamar prebióticos, van a venir a modular esa conformación de la flora bacteriana. Y si tenemos una flora bacteriana que esté, obviamente, beneficiando o presentando, dando las condiciones para que proliferen bacterias benéficas en lugar de patogénicas, pues obviamente tenemos una respuesta muy positiva. Yo creo que la pregunta es muy válida y sí necesitamos seguir abundando en esto, en conocer realmente cuál es la composición de ese microbioma a nivel de tracto digestivo de las especies que estamos cultivando y cómo podemos modularlo para el bien del organismo. Muy bien, Jesús, pues te agradezco muchísimo tu participación. Muy interesante la conferencia, muy interesante las preguntas también. Yo creo que la audiencia quedó con mucho interés de saber más del tema. Es un tema muy novedoso. Por ahí te van a estar escribiendo seguramente. Y bueno, si más preámbulo, le dejo los micrófonos a Claudia, que va a despedir la transmisión del día de hoy. Yo pido una disculpa a la audiencia por el problema técnico que tuvimos al principio de esta transmisión. Lo resolvimos lo más pronto que pudimos. Finalmente salimos al canal de YouTube. No pudimos salir al canal de Facebook Live, pero salimos al canal de YouTube, en el canal de Panorama Acuícola TV. Ahí está la conferencia del doctor Davis y del doctor Cendejas. Y mañana vamos a transmitir también por ahí, si ya no pueden ingresar a Zoom,
porque se llenó el cupo, pueden ver la conferencia de manera gratuita y libre en el canal de YouTube Panorama Acuícola TV, y ahí pueden hacer sus preguntas también. Claudia, te dejo el micrófono para que despida la transmisión. Muchas gracias. Gracias, gracias Salvador, gracias doctor Zendejas por esta charla, por compartir desde su experiencia estos importantes datos sobre la nutrición funcional en la acuicultura. Y bueno, bien, así como lo mencionó Salvador, así llegamos al final de este primer día del curso compacto de nutrición acuícola. Extendemos nuestro más sincero reconocimiento al doctor Allen Davis y al doctor Zendejas por compartir su extensa experiencia. De igual manera, a toda la audiencia, gracias por su asistencia y paciencia al permanecer con nosotros a pesar de los problemas técnicos que se dieron al inicio. Vamos a trabajar en la transmisión, vamos a compartir la primera charla a través de las redes en los próximos días. Algo encontraremos por ahí, les estaremos avisando al respecto. El día de mañana estaremos transmitiendo el segundo ciclo de pláticas de este mismo programa. Dando inicio estará el doctor Jorge Suárez, líder del programa de nutrición acuícola en la Universidad de Miami, y quien presentará el tema herramientas nutricionales sustentables para la prevención de enfermedades en camarones y peces, aceites esenciales. Posteriormente, de la Universidad Autónoma de Baja California, la doctora María Teresa Viana nos hablará sobre los aditivos funcionales, los mitos y las realidades al formular dietas sin harina de pescado. Y cerrando el segundo día y programa en general, nos acompañará el licenciado Jerónimo Leonardi, director de ventas para las Américas en Aker BioMarine, con el tema krill y sus bondades como ingrediente en alimentos para camarones. Nos despedimos, no sin antes recordarles que para acceder el día de mañana se utilizará la misma liga que se proporcionó para este primer día, y de igual manera, como también ya lo mencionó Salvador, estaremos retransmitiendo a través de nuestro canal de YouTube Panorama Acuícola TV. Sin más por el momento, damos nuevamente las gracias a todos. Los esperamos el día de mañana en punto de las 10 a.m. para continuar con el curso compacto de nutrición acuícola. Muchas gracias, buen día y hasta pronto.